Pues muy bien, muy buenas tardes nuevamente. Si gusta, podemos ir iniciando. Ya si alguien más se conecta, pues les vamos dando acceso. ¿Ok? De Sí, profe. acuerdo. Eh, por favor, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Ya se ve, profe. Ok, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar. Hacemos un pequeño repaso de lo que platicamos de lo de la semana uno. Recuerden que ya les vamos a poner así los temas por semana para que les sea más sencillo identificar dónde van a tener que estudiar para su examen. Lo que vimos la semana pasada en la semana uno. Vimos un poquito acerca de los antecedentes de la logística y cómo, pues básicamente desde eh, donde cobró su auge fue en la parte militar, ¿no? De cómo hacíamos llegar todo pues, lo requerido para poder sobrevivir o subsistir y poder ganar una batalla, ¿no? Y que, pues de alguna forma era cómo hacer llegar los recursos hasta su destino. Entonces, también les pedí que vieran el video introductorio de a la logística porque habían unos ejemplos de cómo es que se aplica la logística, ¿sale? Y básicamente el objetivo de llevar a cabo una logística es para poder optimizar tiempo, costos, que es lo que ya vimos la vez pasada en el módulo anterior, y para que también, sobre todo, podamos abastecer, ¿no? A los consumidores con lo que nosotros estamos ofreciendo. Primero, abastecernos como organización para tener los insumos y hacer la producción y después para poderlo ofertar a los consumidores, ¿no? Esa es la intención básicamente de la logística. Incluso también es importante conocer desde un principio qué tipo de producto o servicio es el que voy a ofrecer, porque normalmente esto está enfocado mucho a las empresas comerciales o las empresas manufactureras, ¿sale? Las de servicios no tanto, no aplica aquí. Aplica en temas de cómo se lleva a cabo el servicio, ¿no? Directamente, pero es donde hay mayor uso es en las empresas que son manufactureras o las que son comercializadoras, ¿sale? Ok, entonces, habiendo ya revisado un poquito lo de la semana pasada, vamos a ver ahora lo de esta semana. Y de hecho, les dejé investigar un poquito de este tema de los componentes clave de la logística y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son esos elementos que son fundamentales para llevar a cabo una buena logística? ¿Ok? Entonces, pues los elementos de logística son aquellos que permiten efectuar las actividades y los procesos necesarios para lo que les mencionaba hace ratito, transportar, almacenar y distribuir de forma eficiente productos, materiales o materias primas, ¿vale? Es decir, ya sea productos terminados o materias primas, ¿sale? Entonces, eh, hoy en día tenemos muchísimas formas, procesos para poder eh, llevar a cabo esas actividades. Y la intención es, pues básicamente garantizar que todo lo que podamos producir se pueda hacer llegar de una buena manera hasta el consumidor final, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la logística? Pues básicamente, ahorita son los que vamos a revisar de manera general. Uno de ellos son los datos técnicos de la cadena de logística, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Chris? Bienvenido, Hugo, también a la clase. Sí, profesor. Datos técnicos en la cadena logística. En una operación logística, los datos técnicos son todas aquellas piezas de información que sirven para ejecutar los procesos de transporte de manera óptima. Algunos refieren a las rutas y otros a las características de los productos. Por ejemplo, los mapas o los planos de vías urbanas aportan una información clave para diseñar el recorrido de los vehículos. De la misma manera, los manuales para obtener logísticos. Las instrucciones para transportistas y las guías de uso sirven para que los integrantes de la cadena sepan de qué manera se deben manipular los productos. Muchas gracias, Chris. Sí, pues. Si se dan cuenta, el tema de datos técnicos en la cadena de logística, eso ayuda muchísimo
para ser mucho más efectivos. Uno, como lo menciona aquí, ejemplo, mm, antes de los que tenían que transportar, siempre para llegar a su destino, utilizaban muchísimo la guía roja, ¿se acuerdan? Cuando teníamos esta parte, antes de que existiera estas aplicaciones como el Waze o el Google Maps, etcétera, pues se tenía solamente con el guía roji. No sé si alguien lo llegó a revisar qué era eso del guía roji. Sí, profe. Ah, hola Eli, bienvenida a la clase. Sí, profe, era la manera en que se podía uno ubicar tanto para las rutas en el interior de la República como aquí en la ciudad. Te señalaba igual que el Google Maps las direcciones. Es correcto, ¿no? Y tú ahí mismo, incluso hasta a veces ahí te tenías que parar o en los mismos mapas, esos eran tipos de mapas, donde tú tenías que hacer ahí tu ruta, ¿no? De cómo era lo más rápido, lo más factible. Y entonces, es así como se hacía a la antigüita. Hoy en día, pues ya está mucho más sencillo porque incluso como se actualiza de manera, o sea, si tienes datos de internet, ¿no? Se actualiza de manera constante las rutas para saber cuál es la más efectiva, ¿no? Incluso, por ejemplo, hasta hoy en día, pues, si quiere la ruta larga, ¿no? O si quiere la ruta corta. Si quiere la ruta corta, a lo mejor, pues va a tener peajes, ¿no? Para pagar casetas, todo ese tipo de cosas. O la larga, ¿no? Donde es libre el acceso. Y te da de todos modos el camino más accesible. Porque a veces lo que sucede es que de repente hay cierres y a veces no lo tenemos contemplado porque no tenemos el mapa actual, ¿no? Entonces, esas son formas en las que hoy en día, con este tipo de planos, es una forma mucho más práctica de poderlo hacer, ¿no? O incluso, hoy en día también lo que ya se tiene son los GPS, ¿no? En muchos vehículos. Eso ayuda bastante para poder ya ser mucho más rápido el poder hacer el traslado. Aquí hablamos de, eso se ocupa mucho para la parte personal, pero en el trabajo también es lo mismo. El poder trasladar mercancías en tiempo, y de una forma segura también te ayuda muchísimo, ¿no? Otro punto importante que habla acerca de los datos técnicos tiene que ver también con, eh, por ejemplo, las guías de uso, ¿no? En donde también ya, por ejemplo, cada transportista también tiene que tener instructivos de cómo manipular ciertos materiales, mercancías, etcétera. Por ejemplo, como les mencionaba, hay algunos artículos que tienen que llevar ciertas temperaturas, porque si no se mantienen en eso, se echan a perder. Por ejemplo, nosotros en la empresa en la que estoy trabajando, se tienen medicamentos refrigerados, ¿sale? Que se tienen que mantener a cierta temperatura, porque si no, pierden su vida útil y entonces eso para la empresa es una merma, ¿sale? Y de hecho tienen allí unos geles y un termómetro. Entonces tienen una guía de uso, de instructivo de la temperatura que debe llevar o incluso hasta el acomodo. Eso facilita muchísimo para que el mismo transportista sepa cómo llevar a cabo el traslado de esa mercancía y con esto evitamos mermas, ¿sale? Porque incluso estos medicamentos refrigerados son de alto costo. ¿Vale? Entonces, fíjate, esto es muy interesante, los datos técnicos también en la cadena de logística. Ese es uno de los elementos clave de la logística, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Digo, Eli, creo que no fue la semana pasada, pero subí la clase grabada. También ahí le dejé un video introductorio a logística, que es la materia que estamos viendo. Sí, Pero profe. bueno, básicamente el contexto de todo esto de por qué estamos viendo logística es la importancia que tiene el que para las empresas que normalmente donde se ve mucho mayor este tema es en las manufactureras o comerciales, o una de dos, ¿cómo hago llegar todas las materias primas, los insumos a mi empresa? Y también cómo lo hago de una manera muy práctica para poderlo llevar hasta mi consumidor final, ¿no? O si es una comercializadora, es como cómo traigo todo el producto y después cómo lo traslado, cómo lo distribuyo, así de sencillo. ¿No? Pero teniendo muchísimo en cuenta elementos que ahorita estamos viendo de logística para cuidar mucho el tema de los tiempos, los costos, ¿sale? Y sobre todo, pues, qué tan
que el producto tal cual lo tenga el consumidor final con la calidad que se requiere. Es decir, pues como el cliente lo está pidiendo, ¿no? Algo que hace muchísimo, por ejemplo, Aurrera, eh, porque aparte, pues es el mismo grupo pertenece a Walmart, ¿no? Pero si se dan cuenta, porque dicen, oye, pero ¿por qué es más barato en Aurrera que en Walmart? ¿No? O sea, a lo mejor vemos los mismos productos, enlatados, por ejemplo. Pero si te das cuenta, los abollados, ¿a dónde los venden? En la bodega. En la bodega Aurrera. Porque, o sea, por el tipo de perfil al que va dirigido, en teoría, para el Walmart ya sería una merma, ¿no? Y ya no se puede vender así, por tema de presentación. O incluso hay productos que también pierden su calidad, porque, por ejemplo, hay ciertos productos que son alimenticios y como tienen conservadores o el tipo de envase que es enlatado se abolla o se lastima por dentro, saca un químico que eso daña la salud. No sé si lo sabían, ¿no? Por ejemplo, en la farmacia en la que estoy, así se hace, o sea, producto roto o maltratado, abollado, se tiene que quitar de la venta porque no se puede vender así. Bueno, sí se podría, pero no se debe, ¿no? Entonces, por eso la diferencia entre cuánto te venden en la Aurrera y cuánto te lo venden en el Walmart. Tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque dice, sí lo vas a encontrar más barato, pero si está abollado, es un enlatado y es comestible, mejor no lo compre, ¿sale? Tengan cuidado con ese tipo de cosas. Yo en Pero, algún momento sí, trabajé en una, en una tienda que vendía productos de Sony. Entonces éramos distribuidores. Entonces, algo que nos explicaban, y porque llegaban muchos clientes y nos decían, es que está más barato en tal lado, más barato aquí, allá, en el Walmart, en la bodega. Entonces, cuando llegábamos a tener capacitaciones allá en el corporativo de Sony, nos decían exactamente que había un nivel de calidad para cada producto. Entonces ellos ahora sí que aventaban a la venta dependiendo la tienda que era. es correcto. Entonces, pero aquí fíjese, lo que no queremos es eso. Eso se hace para optimizar, o sea, evitar que haya pérdidas, ¿no? O sea, lo que digas, híjole, no puedo vender, pues lo vendo de este lado a ver quién lo compra. Y aunque sea más barato, pero lo vendemos y ya no perdemos. Eso es lo que tratan de hacer, ¿no? Pero pues mal, porque hay incluso productos que son dañinos a la salud. Pero bueno, falta regulaciones sobre esos temas, ¿no? Todavía, porque no está al 100% regulado en muchos casos. Eh, o pues porque se hacen de la vista gorda, ¿no? Como le pasó a Walmart mucho tiempo que no había pagado ciertos impuestos y pues estaban operando casi da gratis en ciertas cosas, que no estaban pagando derechos de piso ni nada de ese tipo de cosas. Pero bueno, son temas igual que el gobierno tiene que regular, pero en temas de salud eso es importante porque al final, yo a lo que voy, el punto es, ustedes con la logística, lo que buscamos es lo que les acabo de decir, disminuir costos, tiempo y que el producto llegue con la calidad que se requiere, ¿sale? Entonces, el que llegue con la calidad, y por eso decía de lo del producto abollado, porque el que cómo se acomode, el cómo se transporte, a veces maltrata al producto, ¿sale? Y ahí involucra otros temas como lo que viene además, el embalaje, ¿sale? El porte, el almacenamiento, ¿ok? Porque con eso podemos hacer que el producto llegue tal cual, ¿sale? Con la calidad requerida. Entonces, eso es lo valioso de la logística. Así es como necesitamos que llegue. ¿Ok? No sé si han visto que de repente luego hasta las películas te pasan o cuando te llevan así algún producto por paquetería, etcétera, traen hasta como un montón como de unicel o de plastiquitos ahí o etcétera, precisamente porque se busca es cuidar el producto, porque si se daña, pierde la calidad, hay más rechazos por parte del cliente, esas devoluciones que para ti ya son pérdidas y bueno, pues implica muchos costos para la organización. Ahí viene el trasfondo de todo esto, porque lo deben de aplicar el tema de la logística, contemplarlo como administradores. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok.
De esto que te acabo de decir del embalaje, porte, almacenamiento y transporte, se puede, el acrónimo es el EPAT, así se conoce como el EPAT, ¿sale? Por las iniciales de cada uno de estos elementos. ¿A qué se refiere? Pues creo que es muy claro, ¿no? Pero vamos a leerlo. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Eli? Sí, claro, profesor. Los elementos de logística comprendidos dentro de las siglas EPAT se relacionan exclusivamente con la gestión de los productos, el embalaje, porte, almacenamiento y transporte debe responder a los requisitos de preservación de las mercancías. En este sentido, hay bienes frágiles que necesitan ser embalados de forma especial, así como ciertos productos alimenticios deben cumplir estrictamente con el mantenimiento de la cadena de frío. Todos estos aspectos son fundamentales para que los productos lleguen al destino en óptimas condiciones. Muchas gracias. Como les mencionaba, ¿han visto, por ejemplo, si han comprado alguna televisión? ¿Qué traen las televisiones adentro en la caja? ¿Dónde vienen? Hay uniceles, y uno dice del lado derecho, otro le dice del lado izquierdo y traen una como bolsita con malla. Es correcto, para precisamente evitar que se dañe el producto, porque cuando se transporta, pues pega, ¿no? Golpea. Entonces, si no trajera esto, hace que se maltrate el producto. Por eso es importante el tema del embalaje, ¿sale? ¿Cómo se va a transportar? O, ¿han visto que luego hay productos que los emplayan? Es el emplayado, ¿no? Porque precisamente también para evitar que se dañen ciertos productos. O el cómo incluso van, o el número de pisos o de camas, así le llaman, de apilamiento, porque hay productos frágiles que si les exceden el número de camas, dañas el producto que está más abajo. Y eso es una pérdida para la empresa. ¿Me explicó? O lo que te mencionaba, el de las temperaturas. Hay ciertos productos como el que te mencionaba, los refrigerados de los medicamentos que les mencionaba, si pierden no llevan la temperatura adecuada, ya no sirven. Y eso es una pérdida para la empresa. Entonces, por eso hay que cuidar muchos esos temas para que pues pueda llegar el producto bien, ¿no? Y evitemos las pérdidas por parte de la empresa. Ok, entonces ya llevamos dos datos. Primero, datos técnicos, ¿sale? Los mapas, toda la logística de lo que implica el tema de accesos, de entradas, salidas, por dónde llegar, la ruta más corta, el cómo manipular ciertos productos, ¿no? Entonces, y luego viene lo del EPAT, ¿no? Embalaje, cómo se va a almacenar, en qué tipo de transporte tiene que ir, ¿sí? Eh, o sea, los apilamientos que tiene que llevar, etcétera. Luego sigue otro elemento, el inventario, ¿vale? Este es mucho más sencillo de entender, pero bueno, vamos a ver, a qué se refiere el inventario? ¿Me ayudas a leerlo, Rosy, por favor? Inventario. Mantener el inventario de un almacén logístico bajo control evita perder ventas por no tener el stock suficiente para completar un pedido y conservar que si no consiguen lo que buscan, recurrirán a otros proveedores. Además, el inventario permite conocer qué productos se ven más para gestionar mejor el almacenamiento. Si los productos caducan, salen de temporada o se dañan, las pérdidas y los costos de una empresa se incrementan. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Ese es otro elemento fundamental de la logística, ¿sale? Te menciona aquí, el inventario, pues es el stock o la mercancía que vas a tener ahí en almacenamiento para después ser distribuido para la venta. Entonces, es importante tener un stock de acuerdo a lo que al requerimiento que tienes por parte de tus clientes, porque si no lo tienes eh, o no puedes abastecer los requerimientos del cliente, pues te van a dejar de comprar, ¿no? Es tan sencillo como cuando tú vas, por ejemplo, a la tienda y pides algo y no tienen, y luego pides otra cosa y no, tampoco hay, ya se acabó. ¿Qué dices? Entonces, ¿qué vendes, no? Y mejor te vas a otro lugar, ¿cierto o no? ¿Sale? Entonces, eso impacta mucho. Entonces, por eso tenemos que tener el stock suficiente para siempre estar cubriendo la demanda de mis clientes. Y la otra es tener cuidado
con que el inventario no se te exceda, es decir, que esté en movimiento, que lo tenga controlado. Es decir, así como tengo salidas del almacén, voy a tener mis entradas, ¿sale? Saco cierta cantidad de mercancías de mi almacén, entra, o ya tengo que tener la producción lista, o depende del tipo de mercancía. Hagamos de cuenta que es una empresa manufacturera, entonces ya tienes pedidos específicos, sale la mercancía y en tu producción ya tienes listo para poder cubrir ese espacio que se está dejando y también cubrir la demanda de, no sé, la que tengas en el siguiente periodo. Entonces, tiene que estar en constante movimiento, porque si no, ¿qué sucede? Y más, si es producto perecedero, como te lo dice aquí, ¿qué pasa si Se echa a perder. Si es perecedero, se echa a perder. Y el otro a lo mejor cambia, si no es perecedero, pero cambia de línea o salen nuevos productos, entonces ya difícilmente lo vas a poder vender Es correcto, y le vas a perder. es correcto. Y además, es dinero que está parado. O sea, tú tienes dinero ahí, no está en movimiento, entonces tienes que moverlo, ese inventario. Pero aquí lo importante es el control. ¿Cómo lo controlas? ¿Sí? No teniendo de más y tampoco teniendo menos de lo que se te va a pedir, porque hay un riesgo en los dos casos. Si no tienes para cubrir la demanda, vas a perder clientes, pero si tienes en excedente, se te puede echar a perder, o como bien lo dice Eli, puede ser que ya no sea útil porque pierda, depende si es tecnología sobre todo, pierde su vida útil y entonces ya no lo vas a poder vender. Y tienes que bajar el costo para que después lo puedas sacar por lo menos a la reventa, ¿no? Y entonces ahí es donde va a haber pérdidas para la empresa, o si ya no se vende de plano, pues es una pérdida total. Entonces, si te das cuenta, es muy interesante todo lo que tiene que ver con logística. Por eso les decía, incluso hay una carrera ya específica en logística, ¿eh? No sé si ya lo sabían, pero no No. recuerdo qué escuelas, en qué escuelas está, pero ya hay algunas universidades que tienen la materia de logística administrativa o logística de producción o algo así, pero ya tiene que ver con logística porque es un punto muy relevante para evitar altos costos a las empresas, ¿sale? Oiga, profe, ahí Ujú. en relación a lo del inventario, ¿se hace como un análisis comercial o cómo poder no exceder, cómo no poder exceder de tu inventario y y también no tener la disponibilidad para la venta? O sea, ¿cómo buscar ese equilibrio, pues? Ok, muy buena pregunta, Eli. Lo primero que tienen que hacer, ya vimos estadísticas, ¿se acuerdan? Sí, ya vimos estadística o no. Sí, Ahorita- profe. Sí, entonces, si yo quiero hacer un análisis de una producción que voy a tener para el siguiente año, ¿cuál es mi base? La del año anterior, ¿no? Entonces, yo tengo que tener el insumo para poder cubrir la demanda del siguiente año con base a lo que yo tengo, de acuerdo a mi producción que ya tuve el año pasado y al total de clientes que ya tengo claros, ¿no? Entonces, que debo de cuidar y debo de seguir manteniendo mis indicadores de venta, ¿no? Entonces, ahí vas en conjunto. Tú como área de producción tienes que asegurarte que se cubra esa misma demanda y el área comercial pues, tiene que hacer que al final sí se lleguen a cabo esos contratos para poder tener el mínimo esperado que fue por lo menos el del año pasado, o si incluso ya en el mismo año se llegó a un contrato para el siguiente año con con un incremento en la venta, entonces con base en todos esos datos, yo ya tengo un estimado de cuánto necesito en producción para el siguiente año y que tengo que tener distribuido por los periodos en los que me lo van a pedir, ¿no? Entonces, con todo eso, yo ya tengo la información de qué es lo que debo de tener, ¿no? Eso es en cuestión de una parte, les decía, normalmente si es manufacturera o si ya es comercializadora. Pero bueno, es la forma en la que tú te puedes tener una mayor claridad de lo que tendrías que tener en stock, Eli. O sea, no creas que trabajan con nada más solo una parte, ¿eh? Tiene que ser, ahí van las dos, tanto el área de La producción estadística, como producción, comercio. y el área comercial. Si el área comercial no está vendiendo, híjole, ahí sí, o sea, tú como área productiva estás llegando a lo que a lo que ya se tenía estipulado si iba a vender, pero si el área comercial no está haciendo las ventas o las metas de venta no la está llegando, ahí es donde tenemos que meterle presión al área comercial, ¿no?
Y al revés, viceversa, a lo mejor el área comercial consiguió buenos contratos con los clientes, aumentó la producción y todo, y tú no tienes el insumo como área productiva y no estás produciendo todo, híjole, metémosle muchísimo ahí al área de producción para que saquemos los requerimientos de los clientes y nos vamos a perder. ¿Me explico? Si das cuenta, van en conjunto. Pero regresando a tu pregunta inicial, la claridad que tienes es lo que tú ya produciste de acuerdo a tu cantidad de clientes que tienes, al total de ventas que se hicieron el año pasado. Tu meta, tienes que tener indicadores de venta para el siguiente año y son los que te vas a basar para poder definir cuál es la producción que vas a tener por mes, porque incluso se hacen indicadores de metas de venta por mes o incluso hasta por semana, ¿sale? Para ser más exactos. No sé si con esto pude aclarar un poquito tu duda, Eli. Eli, no sé si me escuchaste. Sí, profe, es que se traba mi computadora y luego no jala el micro. Sí, les decía que básicamente esa es como la forma en la que tú podrías predecir qué tanto es lo que vas a necesitar tener por lo menos, ¿no? Sí, profe. ¿Sale? Hasta en una tiendita, tú debes de llevar el control de tu inventario y tú ya tienes que tener claro cuáles son los productos que más se te venden. Así de sencillo, ¿eh? Con base en una estadística. ¿Qué es lo que más se me vende? Hasta por periodos. Hasta nosotros nos pasa que en los medicamentos, ¿eh? Ya sabemos qué medicamentos, cuáles son los que más se venden en diciembre y no me pueden faltar. O en enero. Los de vías respiratorias, los vitamínicos, Por estadística, ¿qué tanto es el antihistamínicos. incremento exactamente en ese tipo de medicamentos? ¿Cuáles son? Ah, de ese que tenemos, que normalmente ese es el promedio que tenemos en los últimos 2, 3 años, eso es lo que tengo que tener en mi stock para ese periodo. Entonces, con anticipación, yo ya tengo que tener considerado esa cantidad de productos en mi en mi centro de distribución para los diferentes puntos de venta. Es un ejemplo muy sencillo, Eli, para tener un control Sí, y no profe. tener de más, solo lo necesario. ¿Vale? Ok. Entonces, pues ya llevamos 3. Los datos técnicos, el EPAT, el inventario. Otro elemento importante de la cadena de suministro es el soporte, ¿sale? ¿Qué es el soporte? A ver, vamos a ver aquí. ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor? No sé si, Hugo, puedas abrir tu micrófono. ¿No? Igual, también si no pueden ver su micrófono y pueden escribir en el chat, adelante, para que yo pueda leerlos. Hugo? Ok, Cristina, ¿me ayudas, por favor, Cris? Sí, profesor. Soporte. Los elementos de soporte son todas las herramientas que se emplean para dar apoyo al sistema de distribución logística. Esto incluye los tablets, los computadores y los smartphones, donde corren los programas de software que se utilizan para trazar las rutas, controlar el transporte y obtener cobertura por satélite, entre otras funciones. Muchas gracias. Hoy en día ya es mucho más sencillo, pero díganme ustedes si no era, yo creo que a Eli, a Chris, nos ha pasado, a mí también pasaba mucho. Cuando teníamos, sobre todo ocupamos, por ejemplo, nos pasó con Windows. ¿Se acuerdan del Windows 95, el Windows 97? Sí, Sí, profe. ¿Cómo iba cambiando? Entonces, Cada año iba cambiando la versión, actualizándose el sistema operativo. ajá. Y no solo eso, también el software que ocupábamos en temas de oficina, por ejemplo, Word, ¿no? Ya no era el mismo Word Millennium, Word 2000 tal, así, o sea, iban cambiando con ciertas herramientas, ya no eran menús, ahora eran cita de opciones, o sea, cambiaban muchas cosas, ¿no? O incluso las versiones del mismo sistema. Hoy en día todavía pasa mucho en esos temas tecnológicos, ¿sale? Afortunadamente, por ejemplo, en los celulares, hoy en día ya es muy práctico porque incluso el mismo software que viene en tu celular, porque, por ejemplo, el celular, esto es el hardware, lo físico es el hardware, lo que está por dentro es el software. Bueno, hasta prendí mi cámara, mi linterna. Entonces, lo que está, lo que tiene por dentro el funcionamiento es el software. Actualmente ya incluso
si es Android o si es otro sistema operativo, ya en automático se hacen las actualizaciones, simplemente necesitas tener conexión a internet y te pide, ¿no? Ya está la nueva versión, la actualizamos y punto, se acabó, ¿no? Ya Sí, es un profe, poquito más es muy sencillo, rápido. es muy rápido. En los equipos de cómputo todavía, dependiendo del tipo de marca que sea o compañía, ya sea Mac o sea de Microsoft, ¿no? Varía un poquito, pero, o en el caso de los celulares de Mac, eso sí cambia muchísimo por la versión que tenemos de celular o la generación, así le llaman, ¿no? Entonces, eso también es importante, que en el tema de soporte para los temas de distribución o cómo queramos operar, ¿no? O darle seguimiento a las rutas, porque, por ejemplo, muchas empresas lo que hacen es eso. Ya incluso, como hoy en día que que se hacen las entregas a domicilio, o que ya la gente hace sus pedidos por internet o por las aplicaciones, ¿no? Y de repente el mismo cliente ya dentro de la misma aplicación te da la oportunidad de que veas en qué parte de tu ruta se encuentra. No sé si han visto eso. Haces un pedido de algo y te dice exactamente, ya salió del CEDIS, o se encuentra en tal embarque, o está a tanto tiempo ya de entrega. No sé, te va diciendo así el tiempo de entrega. Sí va uno siguiendo la ruta por medio de internet. Es correcto. Entonces, bajo esa situación, como hoy en día ya se trabaja bajo esta forma, es importante que las herramientas tecnológicas que estamos utilizando para dar seguimiento, ya sea a los insumos que me llegan a mi empresa, a los suministros o los productos que yo voy a entregar a mis consumidores finales, ¿sale? Esté actualizado en todo momento el soporte. A eso se refiere. ¿Dudas? Los GPS entrarían ahí en el soporte, profesor, los GPS de los vehículos, sí, ¿verdad? Es correcto, sí, así es. Porque también incluso deben de estar actualizados, ¿no? Sí, tiene que estar actualizado, ¿vale? Gracias. Ok, pues ya nos quedan 5 minutos aquí, vamos a terminar los últimos 2 puntos. El siguiente elemento, el mantenimiento, ¿me ayudas por favor a leerlo, Rosy? Sí, profe. Otro de los elementos clave para que un sistema logístico se mantenga operativo es el mantenimiento, ya que los vehículos y las máquinas que se usan para la carga y descarga de productos pueden sufrir distintas averías. En primer lugar, el mantenimiento constante previene arreglos grandes que impactan sobre el costo de la operación. Además, manteniendo de forma óptima la capacidad de las unidades de transporte, es posible disminuir el gasto de la distribución, los desperdicios y los procesos innecesarios. Muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí el tema de mantenimiento para todo lo que tú requieras en el tema que te va a implicar el transporte o pues ya la distribución de tu producto, ¿sale? Tienes que estarle dando mantenimiento. Normalmente aquí te menciona el tema de ya sea si tu transporte normal que utilizas es en camiones o camionetas de 3.5, los Torton, los trailers, etcétera, pues tienen que estar en muy buenas condiciones, ¿no? Porque si no, pues también eso lleva un impacto muy grande en que incluso han visto que de repente por situaciones en donde algún transporte, etcétera, está en deficiencia, sufren accidentes y qué pasa con toda la mercancía. Se daña, ¿no? Y aparte se la roban. Y depende de que tengas seguro, ¿eh? Eso te impacta mucho. Sí, lo primero es se la roba la gente. Sí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque también todo ese tema, la tecnología que utilices para la elaboración tal cual del producto, este, para que los tengas, porque a lo mejor imagínate, si para tu producción necesitas tener activas 3 máquinas al mismo tiempo, pero no le das mantenimiento a una de ellas, se te descompone y en lo que la mandas a arreglar, bla, 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 etcétera, todo eso, por no hacer un plan de mantenimiento preventivo y solo operas con 2, no vas a sacar la producción. ¿Me explico? Entonces, por eso debes, todos tus insumos, tus herramientas, las tienes que tener, siempre que utilices una herramienta, ya sea un transporte, una maquinaria, etcétera, tienes que hacer un plan de mantenimiento. Es como con tu auto, ¿sale?
tienes que hacerle su servicio cada cierto kilometraje o dependiendo del uso que le des. Si no lo haces, se te va a averiar. Si te quedas sin el transporte, tienes que recurrir a otra empresa que te pueda transportar, pero ya no es lo mismo porque tú sabes cómo lo hace tu transporte, ¿no? El transporte que tienes, al que vas a contratar no lo sabes y no puedes capacitar a la otra persona porque a lo mejor es un tipo de producto muy específico que se debe trasladar. O sea, involucra muchísimos temas administrativos. ¿Me explico? Sí, profe. O que tengas que incluso invertir en otra maquinaria nueva porque ya se te descompuso porque no le diste mantenimiento. Imagínate, vas a perder dinero, es un costo más alto. Por eso tienen que hacer mantenimientos preventivos para evitar ese tipo de cosas. Listo. Y por último, el personal. ¿Me ayudas, por favor, Eli? Ya con esto terminamos. Sí, profe. El recurso humano es clave para que el sistema logístico funcione de manera eficaz y esté siempre operativo. La mano de obra calificada, especializada y preparada tiene un costo más elevado, pero su capacidad y conocimiento permiten el máximo rendimiento en todos los procesos. Para lograr estos objetivos son muchas las empresas que se dedican a la formación de su fuerza de trabajo. Los programas y cursos comprenden actividades como el entrenamiento de los operarios logísticos en el uso de tecnologías digitales o la incorporación por parte de los transportistas de técnicas de atención al cliente para optimizar las entregas. Con todo, las empresas que gestionen de manera exitosa los elementos de logística logran mejorar los servicios, aumentar el nivel competitivo e incrementar el rendimiento de sus negocios. Muchas gracias, Eli. Básicamente, en resumen, todo esto, el personal, es decir, todos aquellos que están involucrados en el tema desde que hace llegar el producto a la empresa, hay esa transformación, si es una empresa manufacturera, claro, o si es una empresa comercializadora, pues quién lo recibe, dónde se almacena, todo esto, hasta la distribución, ¿no? Tener todo el contexto, el conocimiento, el cómo se utilizan ciertas mercancías, ciertos productos, etcétera. Eso va a permitir que efectivamente haya una reducción en mermas, ¿sale? Que el producto también llegue en muy buen estado. Y eso va a depender de la capacitación que tengan las personas. O sea, por ejemplo, tan solo eh, en el caso de lo que les decía, ¿no? El que una persona que no sepa qué temperatura deba de llevar este refrigerado, ¿qué hace? Simplemente, Corre el riesgo de que se le enfríe, que se le eche a perder. ajá, pues,